Mauro, buenas noches. Querido Nelson, ¿cómo estás? Mil disculpas si estoy bastante afectado con la ¿Qué garganta, me pasó? dio una gripe poderosa, pero bueno, no podíamos faltar, así que aquí estamos presentes, mi querido amigo. Gracias, porque por aquí me pone Diego Rengel. Yo solamente vengo por Mauro. Oye, este pobre, o sea que yo soy aquí, soy pintado, ¿qué le pasa a este? Ah. Oye, Mauro, atrás veo alineado, que estás en algún estudio. Sí, sí, vamos a retomar con el canal de Qué Desalineados. bueno, qué bueno. No voy a hacer los programas a la hora que usted hace, además está decirlo, Bien, pero voy a empezar a hacer un poquito más de análisis coyuntural, qué bueno, qué político, bueno, sobre qué los bueno. temas que vayan saliendo. Así que hemos comprado los equipos, por acá está mi pequeño micrófono, en fin. Y bueno, pues ya estamos ahí sacando algunos videitos, así que ya desde la próxima semana seguramente ya empezaré a darle pues de forma más seguida, sobre todo dependiendo de los temas de coyuntura. No es que Claro, tendré un horario ahí fijo, sino claro, sale algo e intentaré claro. Pero, subirlo a YouTube para poder transmitirlo y hacer pedagogía con la no, está gente. bien, está bien. No, no, está bien, Mauro. O sea, vamos, lo más lindo de, yo siempre he dicho que lo más lindo de YouTube es la libertad, la posibilidad de que la gente tenga ¿cómo se dice? Esa gama de opciones y que tenga la libertad. No, no, eso estaba perfecto. Usted sabe que, Mauro, te pregunto lo siguiente, pero ustedes ya tenían el canal y ya tenían una base de suscriptores, si no me equivoco. Exactamente, sí. De hecho, me sorprendí porque en el canal de YouTube creo que ya hemos tenido, creo que 8,000 suscriptores, que es poquito, No, ¿qué evidentemente, pasó? No, 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 pero, ya. pero claro, lo tuvimos poco tiempo y a pesar de eso, ya hemos tenido esa cantidad. Entonces, a la gente que quiera mirar nuestros contenidos, nos pueden buscar en Bien. Desalineados S. Y Desalineados. ese, exactamente. Y en YouTube y en nuestra página de Facebook, sí, creo que ya teníamos igual creo que algo más de 14,000 seguidores. Y bueno, pues ahí vamos a intentar un poco jugar también con la gente que nos sigue a nosotros, la cuenta de mi hermano, la cuenta mía, para tratar de que migren y de que también tengan ahí pues otra opción, ¿no? No, Así no, que, no, está bien. como yo he dicho, no nos vamos a cruzar ni en los horarios de Nelson, ni en los horarios de Alondra. Así que ahí vamos a buscar un huequito para que la gente nos mire a nosotros ahí, pero lo importante es que podamos sacar ahí nuestros contenidos y hacer algo que a nosotros nos gusta y que nos apasiona mucho, ¿no? Ya, para mí, La el comunicación. tema político, la comunicación es algo que me apasiona Sí, porque tu mucho y hermano también lo hace, ¿no? O sea, es como una cosa paralela que han tenido. A ver, creo que Edu sí ha ejercido el tema de la comunicación deportiva, claro, pero tú exactamente. eres De más hecho, él como político, más así. exactamente, pero el Edu también hace comunicación política y de hecho estuvo 6 meses trabajando en la plataforma de Alondra, en Ingobernables, estuvo haciendo él entrevistas las Sí, 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 lo mañanas de veía. 8 a 9 de la mañana, sobre todo durante la primera y la segunda vuelta electoral, y a él también le gusta mucho el tema, entonces él quiere igual retomar el tema de sus entrevistas, no solo deportes, sino también política, temas sociales, en fin, que a él le apasionan mucho. Y yo Qué más chévere, qué dedicarme a chévere. hacer análisis, ¿no? Como una especie, si tú quieres, de pequeña clase, no magistral ni nada que se le parezca, sino más bien una pequeña clase ahí donde vayamos analizando un tema puntual que surge en la semana, se me ocurre la ley de seguridad, la ley de De integridad integridad pública. pública y los perjuicios en contra de los servidores públicos. Bueno, pues ahí vamos a estar para poder explicarle a la gente. Precisamente por ahí, mi querido Mauro, me gustaría entrar y ahí vamos hablando de todo un poquito porque hay mucha, no sé cómo llamarlo, expectativa, desánimo. Hay mucha gente que yo he conversado se ha caído del suelo. ¿Qué nos puedes explicar particularmente sobre el tema de la jubilación? ¿Qué es lo que más ha tocado a la gente, Mauro? Ahorita leía yo una información donde el gobierno ha pedido que se paralice todo proceso de jubilación voluntaria para los que son menores de 65. Porque ahora, no sé, tú me dirás, los quieren obligar a que pases o llegues a los 65 años. Literal, lo que tú acabas de decir es la verdad.
los servidores públicos de nuestro país deben saber una realidad lacerante, triste, dolorosa, porque les va a golpear a ellos y porque en la práctica lo que ha sucedido es que se reformó el artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público y en esta disposición, el artículo 89 y el artículo 81, me parece, Ya, sí. eh, ya el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que señalaba que tú te podías jubilar a los 65 años. Ujú. ¿Sí? Una vez que tú hayas cumplido con todas las aportaciones a la seguridad social y por supuesto la jubilación era ya obligatoria a los 70 años de edad. Sin embargo, tú también podías jubilarte si es que tú tenías entre 60 y 64 años, es decir, antes Ya. de los 65, si es que tú cumplías con las 360 aportaciones Ujú. a la seguridad social y recibías la compensación económica y los beneficios de ley. Claro. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora con la reforma? Ahora te dicen, chévere, si usted quiere jubilarse entre los 60 y 64 años de edad, puede hacerlo, pero no le vamos a entregar las compensaciones económicas que a Chuta. usted le Claro. corresponde. Es decir, si usted quiere jubilarse, hágalo y está en su derecho, pero las compensaciones económicas solo les entregaremos a aquellos que hayan cumplido de 65 años para adelante. Consecuentemente, no te están prohibiendo que no te jubiles entre los 60 y 64 años, pero la norma está redactada de tal manera que quien en su sano juicio, después de haberse sacado la madre toda la vida trabajando y de haberle entregado su esfuerzo, su sudor, su sacrificio a esa institución pública, ¿quién va a querer jubilarse sin recibir la compensación económica por los Claro. años de servicio? Pues Claro. nadie, pues. Entonces, si la norma ahora te indica que solo si te jubilas a partir de los 65 años te entregarán compensación económica, nadie, aunque cumpla con las 360 aportaciones a la seguridad social entre los 60 y 64 años, va a querer jubilarse Claro, porque simple y claro. sencillamente no va a poder tener la compensación económica. Claro. Entonces, este es un golpe durísimo para los servidores públicos. Total. Ojalá esta parte, este extracto que hemos conversado, tú lo puedas editar, querido Nelson, y lo puedas subir a redes. Y te pediría ahí de favor que me lo compartas, porque Ya. creo que esto es importante divulgarlo. Yo he conversado con muchos servidores públicos y es la primera vez en varios meses desde que está Novoa en el poder que siento verdadera molestia y preocupación. Y no es novedad porque si te están Mm. mochando tus derechos y te están obligando a que trabajes 2, 3, 4, Cinco cinco años años más. más, Mm. que le regales parte de tu vida al Estado y que no puedas jubilarte y que te arruinen tu plan de vida, tu proyecto personal, familiar, porque ahora tendrás que trabajar sí o sí hasta los 65 años, sin duda, eso da para que cualquier persona se preocupe. Mauro, aclaremos el panorama. ¿Cómo es la cosa? Y porque hablaba del magisterio, pero es para todos. Escuchaba también que se pueden jubilar a los 60 las mujeres, los varones a los 65, pero tú me dices 65 o sesenta y 70. cinco años, si quieres recibir la compensación económica, solo a partir de los 65 años. Si te jubilas antes de los 65 porque ya cumpliste con las 360 aportaciones a la seguridad social, te jubilas, sales del sector público, pero no recibes las compensaciones Pero eso es con el económicas. cambio de ahorita. Con el cambio de Y ahorita. Y antes, por eso es que tú bien planteabas en la introducción, me decías, me he enterado, Mauro, que el gobierno ha dispuesto que se frene todo proceso de jubilación, de liquidación que se vaya a entregar a los voluntario. servidores públicos. Ujú, ¿Por qué? Porque evidentemente ya no quieren erogar, no ujú, quieren soltar estos recursos ujú. para aquellos servidores públicos que en su legítimo derecho habían empezado sus procesos de jubilación antes de haber cumplido incluso los 65 años, porque ya habían aportado las 360 veces que Claro. exige la ley de Ujú, seguridad social. ¿Qué es claro. lo que hace el gobierno con esto? Páreme un ratito todos esos procesos de jubilación. Páreme todo eso porque ahora hay una nueva normativa y aquellos que recién cumplan los 65 años tendrán derecho a las compensaciones económicas que la ley exige.
Caso contrario, jubílese, pero yo no tengo por qué darle nada. Ujú. Mauro, algo que también la gente preguntaba por acá era si aplica para los trabajadores privados. Esa es una pregunta ahorita que veía. ¿Y qué engloba el trabajador público para poder tener un poquito más de conocimiento? Y si esto tiene que ver también con el Código del Trabajo. Ya, mira, esto básicamente se refiere en el campo de los trabajadores a aquellos que están o que son dependientes de las empresas del sector público, Ya. ¿sí? Para los trabajadores de las empresas públicas, esto también se incorporan ahí algunas disposiciones. Lo que es para trabajadores del sector privado, no, eso no se altera, pero para aquellos trabajadores que están enrolados y amparados bajo la ley de de empresas públicas, pues indudablemente esto también aplica. Pero por qué no se aplica al privado si es el IES? O sea, aunque tú eres trabajador de una empresa privada, estás afiliado al IES. Claro, lo que pasa es que en el sector privado aplica lo que se conoce como la jubilación patronal, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí tienes la otra figura, que es la jubilación a la que tú accedes como resultado de haber trabajado entre 20 a 25 años de manera ininterrumpida con un mismo empleador. Y Ya. ahí es tu empleador el que te tiene que pagar precisamente esta jubilación patronal. Acá, Ya. en cambio, estamos Ya, hablando ok. de los servidores Ok. públicos que han trabajado hasta los 65 años de edad y en este sentido, pues aquí es el Estado, El Estado. a través de esa institución, quien le debe pagar Claro. el concepto de la jubilación. En el Mauro, sector privado es el empleador claro, el que le sí, la tiene que jubilación pagar. patronal. Y por eso es que muchos empleadores también actúan de manera abusiva Claro, te y a sacan. sus trabajadores, cuando ya saben que van a llegar a los 20 años o van a pasar los 20 años y se harán merecedores de la jubilación patronal, les despiden, precisamente para no pagarles la jubilación Sí, patronal. son unos miserables y no hay nadie quien los detenga en ese sentido. Otra pregunta, Mauro, sobre este tema que me parece que la gente está muy preocupada, precisamente por saber cuáles son las condiciones, ¿verdad? El tema de los privados, para cerrar, ellos no tienen esa compensación, obviamente. La compensación es al sector público, que es la compensación que se calcula por el sueldo básico de los años trabajados. Tengo entendido. Pero si alguien se jubila en el sector privado, también tiene evidentemente su jubilación, su pensión jubilar Eso ante el sí, IES. Claro, la eso pensión lo sí, tiene porque es producto de pero sus no la aportes igual. bonificación. Claro, claro, o sea, porque O la sí le da el jubilación, patrono. exacto, a eso iba, es que la jubilación patronal la tiene que pagar el patrono. Por eso se llama jubilación patronal. El empleador le tiene que entregar una cantidad X de dinero que es una compensación, es Ah, una ok, perfecto. bonificación por todos los años que ese trabajador le brindó sus servicios, su mano de obra a ese empleador, a una empresa, a una compañía, etcétera. Podemos hablar de un guardia de seguridad, podemos hablar de una enfermera en una clínica privada, Todo lo que son lo que privados. fuera. El empleador tiene que pagarle esa jubilación patronal. Por eso repito el ejemplo, que aunque Ya. sea crudo, pero sucede. Muchos empleadores, no todos, ya saben que va a llegar a cumplir los 20 años y que tendrá derecho a la jubilación patronal y lo que hacen es despedirle Despedirte. para no tener que cumplir con esa obligación y le dice demándame. Claro, demándame y ahí se pasan la vida. Ok, entonces queda claro para la gente que preguntó por el tema privado. Entonces, ahora, en el tema público, ¿quiénes abarca a quiénes nomás afecta, Mauro? ¿Profesores, policías, Sí, no? profesores, médicos, enfermeras, Del todos sector los público. funcionarios públicos, sí, todos los funcionarios del sector público eh, están incluidos en estas disposiciones relativas a la edad de la jubilación y a las bonificaciones que les corresponde, y por eso es la preocupación de amplios Claro, sectores son bastantes. del, de servidores públicos que en la práctica están muy asustados y muy preocupados por esta situación y no es para menos, Claro, porque además incorporan otras disposiciones que son absolutamente regresivas y peligrosas. Por ejemplo, dale. les van a hacer 2 evaluaciones al año y nadie se opone a la evaluación de los servidores públicos. Me parece que eso es pertinente. Antes se hace una evaluación anual, ahora se harán 2 evaluaciones, una cada semestre. El problema es que ahora serán las unidades de talento humano o la máxima autoridad institucional las que pueden iniciar de oficio.
los sumarios administrativos, Sí. incluso sin necesidad de que exista el resultado de una evaluación, sino que, por ejemplo, se pone que a través de una auditoría institucional donde se identifique que algún servidor público se encuentra incurso en deficiencia laboral grave, automáticamente le inician un sumario administrativo y en un plazo, me parece que es de 30 días, de ese sumario ya esté finiquitado y Qué bestia. chaolín, afuera de la institución, ese servidor público. Si es que durante 2 evaluaciones consecutivas la calificación es regular, automáticamente sumario administrativo. Si es que la calificación es deficitaria, de una sola a la primera, sumario administrativo. Entonces, claro, ahora los todopoderosos van a ser los directores y directoras de talento humano Chutica. en las instituciones, porque ya no interviene el Ministerio del Trabajo. Y esto me parece que es injusto Ujú, porque el director de talento humano va a ser juez y parte. ujú, Él le inicia el sumario administrativo y él va a terminar resolviendo sobre la situación de ese servidor ujú, público. ujú. Es prácticamente inaudito pensar que el director de talento humano que le inicie el sumario administrativo a ese servidor público luego se va a desdecir de los hechos por los cuales le inició el sumario y luego le va a decir que no ha cometido ninguna irregularidad y que debe seguir en el puesto. Ujú, Y yo lo que creo es que todas estas normas tienen un solo objetivo, y es el objetivo de reducir el aparato del Estado, ujú. de despedir servidores públicos, de dejarlos prácticamente en indefensión y de que estas evaluaciones, entre comillas, se conviertan en una especie de espada de Damocles, que esté encima de la cabeza de los servidores públicos para que se sientan amenazados, hostigados y que al final del día se sometan a todos los designios de quienes son sus jefes inmediatos. Imagínate eso, Mauro, al capricho de una persona, ni siquiera de una institución, sino de alguien a quien le caíste mal o quiere abusar de su poder o quiere pedirte cosas que no debería pedirte y tú no quieres y te votan, una cosa horrible. A ver, tengo una pregunta acá, me piden que por favor lea bien porque saben que yo leo mal, entonces se burlan de mí. Nelson dice, pregunta si el tema de la jubilación también a la edad de 70, 75, creo que no era 75, 70, tiene que ver con 65 y tiene que ver 70. con el seguro voluntario también. No comprendo bien ahí la pregunta, O te sea, sí, mentiría. perdón, los afiliados voluntarios, los que Ah, pagan no, no. voluntariamente. Estamos hablando exclusivamente de los servidores públicos, Ya, ¿sí? Estamos hablando de los servidores públicos. Si es que uno se afilia voluntariamente, pues eso no se interrumpe, eso no se tiene por qué ver afectado, ¿sí? Cuando uno se afilia voluntariamente a la seguridad social, y te nada puedes tiene que ver jubilar eso. a la edad que te corresponde nada más. Correcto, sí. Completando el número de Entonces, aportes que exige la ley de seguridad ahí no social, hay ¿sí? bonificación ni nada porque tú eres el mismo patrón. Claro, pero te puedes jubilar y accedes evidentemente a la jubilación, a la mensualidad que te Ah, corresponde, eso ¿verdad? sí. A eso sí, Ya. exactamente, porque es parte de los propios fondos que tú fuiste Así acumulando, por es. llamarlo de alguna Así manera, es. para que eso te sirva para tu manutención cuando ya seas adulto mayor Cuando ya seamos viejitos y y llegamos pueda ahí. darse ciertos lujos, Oye, esperemos ya de viejito. bueno, Hugo, ahí está la pregunta que decías, Hugo, porque decía que estaba preocupado por eso. Mauro, ¿qué otras cosas te han llamado la atención ahora último del gobierno, de las últimas leyes que se han aprobado? Una de las cosas que también debatíamos en la mañana con Tamara era lo de la paridad, que dijo la RC, dice, no vimos, dice, y resulta que fue cuando votaron a favor por el tema del reglamento de las elecciones. Del método de adjudicación de escaños. Ajá. Mira, otro temita respecto a las reformas de la LOCEP, los servidores públicos deben saber que les van a hacer pruebas de confianza. Y pruebas de confianza en la práctica son pruebas psicométricas, pruebas de seguridad, pero también la prueba del polígrafo, es decir, Oh, el detector de mentiras. ok. Y uno diría, todo bien si les van a hacer eso a los servidores públicos, pero ¿por qué no hacen lo mismo con policía y Fuerzas Claro, Armadas? claro, eso no lo hacen. ¿Por qué no Dicen hacen que lo lo van a hacer. mismo con los miembros de la función judicial, con Claro, jueces y que fiscales no los sobre tocan, todo? dice. Exactamente. Entonces, mira, lo que molesta es que son excesivamente duros con unos y probablemente con el sector más débil de la escala del sector público y son absolutamente débiles con otros, con los que Claro. probablemente deberían ser mucho más rígidos, mucho más
disciplinados por todos los problemas de corrupción, de inseguridad, de criminalidad que existen en nuestro país. Y sin embargo, las pruebas de confianza no se han incorporado en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana para que las pasen o las evalúen a los policías y militares. Entonces, son cuestiones que a uno realmente le preocupan. Otro tema, si es que un servidor público es destituido ilegalmente de su cargo y luego le restituyen al cargo a través de una sentencia ejecutoriada, ese servidor público, antes de la reforma, a través de la sentencia, recuperaba o lograba que le paguen lo que dejó de percibir por sus remuneraciones durante el tiempo que no estuvo en esa institución, pero le pagaban con intereses. Ahora se mocharon los intereses, ya no le pagarán los intereses, solo lo que dejó de percibir. Otra cuestión, antes de la reforma era considerado violencia psicológica y acoso laboral cuando a un servidor público le movían de su puesto de trabajo hacia otro espacio con inferior remuneración si es que no había dado su expresa autorización por escrito. Ahora no, ahora ya no es eso causal de acoso laboral ni de violencia psicológica, te moverán y te pondrán en otro espacio sin que puedas de pronto quejarte demasiado. Claro, y bueno, lo que nos queda es como que medio confiar, es lo que quiere el gobierno. Dice, no, pero que son cosas que vamos a hacer bien. ¿Quién lo garantiza? Nosotros. Ellos dicen, nosotros. Usted Y quiere nosotros. garantizar un presidente cuyos orígenes familiares, con todo respeto, no son pues los de los mejores empleadores del mundo, ¿no? O Claro. sea, porque yo diría confiemos, pero si es que uno sabría que la familia Novoa se ha caracterizado por tener afiliados a sus trabajadores a la seguridad social, por pagarles el salario que corresponde, por pagarles décimos, bonificaciones de ley, Ujú. vacaciones, permisos por maternidad, por paternidad, etcétera. El problema es que estamos hablando de una familia con un historial cuyos problemas laborales, pero son desde que Claro. vivía el difunto abuelo, pues, del hoy Ujú. presidente. Entonces, no es tampoco un tema de decir, es que confíen en nosotros, porque tampoco es que los antecedentes de Claro. quienes nos gobiernan Claro, son en buenos. materia laboral, en materia de respeto y de garantía a los derechos de los trabajadores, es que hayan sido un ejemplo, pues, Ujú. sino más bien todo lo contrario. Además, eso de decirme, deme nomás todo el poder y confiará en mí, en ningún régimen democrático puede funcionar así. Y se han acostumbrado a actuar de esta manera. ¿En qué sentido? Se han acostumbrado a decir, es que la ley de inteligencia no es para escuchar del teléfono a Nelson Salazar ni a Mauro Andino. Es que la ley de inteligencia no es para pincharle las comunicaciones al periodista X. Es que la ley de solidaridad no es para allanarle sin orden judicial la casa del buen samaritano del barrio tal. Es que no se trata de que confiemos en lo que nos digan, sino que si se hacen leyes abusivas que le dan demasiado poder a quien detenta ya el poder político, entonces la democracia corre serio Claro. riesgo, porque el autoritarismo se puede hacer la carta de uso común que a diestra y siniestra empieza a implantarse. Claro, claro que sí, terrible. Oye, Mauro, ¿y qué tal lo de Fito? ¿Qué tal lo de Fito? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo lees? Mira, yo creo que se les cayó la retórica oficial, el gobierno se quedó sin discurso, el gobierno dijo en un inicio que jamás se habían acercado a negociar con Fito, que jamás lo harían, que Y le con salió los con la terroristas videollamada. no se negocian, y sin embargo se han sabido escribir, pues, y se han sabido ver Se han sabido chatear por, por las noches. por videollamada, pues la caricatura de Vilma Traca del día de hoy es magnífica, es buenísima, esa caricatura todo el Eh, mundo debería descargarla y subirla a sus estados, postearla en redes sociales, porque casi, casi que se han sabido tratar con el ministro del Interior como amiguis y poco más, hola, ¿qué haces ingrato? Hola, ingrato, a los tiempos, qué es de Hola tu vida? perdida. O sea, ¿qué es de tu vida perdida? O sea, tal cual, porque él dijo que jamás, pues, ningún contacto. Claro. Eh, y al final, luego de que salió el reportaje de la televisora colombiana, empezó a derrumbarse su relato porque ya apareció un audio de Fito ahí. Y luego se termina de derrumbar porque seguramente Fito tendrá más evidencias de esas conversaciones. Y por eso es que el propio ministro tuvo que salir a reconocer que sí había hablado
con Fito y que lo había visto a través de videollamadas. Es decir, tuvieron una reunión telemática. 20 minutos. Fue una reunión telemática de 20 minutos. Y en Claro. 20 minutos, ¿de qué nomás hablarían, no? Si nuestros programas, generalmente, nuestras charlas Media duran hora. entre 20, 25 minutos, media hora. Entonces yo creo que deben haber hablado harto. Puta, hermano. Pero lo más grave, y la gente tiene que entender lo siguiente, si se habría tratado de un secuestro, yo aceptaría que el ministro haya hablado con el secuestrador, porque habían víctimas en riesgo, había vidas en juego, y ahí tienes que negociar con el secuestrador para garantizar ante todo la vida de las víctimas. Claro. Pero no estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de alguien que se fugó, que evadió, que cometió el delito de evasión mientras estaba cumpliendo una sentencia condenatoria. Y con esa persona se pone a conversar y a dialogar y a escucharle, cuando en esos casos ni siquiera debía prender el teléfono. Y a quien le pasó el teléfono de su círculo cercano, debió haberle mandado al diablo y haberle dicho que cómo así, pues, él tiene el contacto, que cómo así él tiene el vínculo con Fito para que él a su vez haga de intermediario con el ministro y le ponga en el teléfono. Porque aquí hay una pregunta enorme. ¿Qué clase de gente es la que estaba alrededor del ministro? Que tenía contacto con Fito como para pasarle el teléfono y decirle, ministro, al otro Claro. lado de este Y hasta teléfono eso deberían verlo, ¿no? está alias Fito. Claro, claro. Me explico. Entonces, esto es lo más llamativo y no hay respuestas para estas Es que cuestiones. este John, este Reinberg es medio rayado, es medio loco. Mauro, oye, bueno, ¿qué te puedo decir? Importantes datos, gracias de verdad siempre amigo por estar con nosotros. Te deseo el mayor de los éxitos en el proyecto. Cuando ya estés, nos avisas, cuando estemos acá, Gracias, lo ñaño querido. promocionamos para que la gente también vaya, se suscriba, colabore, apoye, que eso es lo más chévere y necesario. Tus palabras para despedirnos, mi querido amigo. Gracias, amigo Nelson, a ti por el espacio. Por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino, en mi cuenta de Instagram y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa Ahí está. y en mi cuenta de Twitter o X como @Mauro Andino E.